Ya. Nuevamente les presento el mensaje de nuestro Señor en este bello estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Soy el hermano Alexander Castellanos desde Ciudad Merliot, Departamento de la Libertad, República de El Salvador. Cuando Jesús mira lo que damos, es una lección verdaderamente muy objetiva y ustedes la entenderán mejor al escuchar el desarrollo. En Marcos capítulo 12, versos 41 al 44, que ya hemos estudiado, pero ahora lo vamos a ver en forma más detenida, más específica, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Quiero dar la aclaración que esta lección tomará un poco más de tiempo de lo acostumbrado, pero tomará un poco más de tiempo de lo acostumbrado porque quiero dejar la enseñanza totalmente comprensible. Alguien ha dicho que una sexta parte de los versículos de la Biblia se relaciona de algún modo con el tema de dar. Esto no significa que la palabra dar se encuentra en todos estos versículos, sino que de algún modo muchos versículos se refieren a que algo que Dios nos da o a lo que nosotros damos a Dios y a nuestro prójimo. No sé en cierto modo si esto será cierto, pero lo que sí sé es que las Escrituras tienen mucho que decir sobre el tema. El Señor Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y yo siempre he dicho esto: más bienaventurado es más feliz, más bendecido. Eso quiere decir más próspero espiritualmente. Entonces siempre es más bendecido el que da, porque él se está desprendiendo. El que recibe ya está siendo bendecido. Alguien me da $10, evidentemente yo estoy siendo muy bendecido, pero más bendecido es el que los está entregando. Entonces, Dios ama al dador alegre. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Estos son enseñanzas muy bíblicas. Entonces, Dios no dudó hablar sobre dar, pero a veces los predicadores sí dudamos, y por lo general los sermones sobre dar no se encuentran, por decirlo así, en nuestra lista favorita, porque no sé por qué hay ese temor a hablar acerca del dar. No debería ser así. Es una enseñanza muy de nuestro Señor. Si las predicaciones o clases sobre este tema le incomodan, prepárese para, por decirlo así, para retorcerse a medida que estudiamos acerca de esta viuda que dio todo lo que tenía. En primer lugar, miremos cómo es que Jesús miró lo que se daba en el templo.
Ustedes se dan cuenta que hemos estudiado el día martes, un día muy duro para el Señor, un día de muchas preguntas. Y el martes anterior a la muerte de Jesús, ocurrida el viernes, había sido un día muy agotador. Todo el día el Señor se había dedicado a una guerra de palabras con enemigos que repetidamente trataron de embaucarlo y atraparlo. Pero no pudieron, no lo lograron, porque estaban tratando nada menos que con Cristo Jesús. El relato comienza cuando el Señor Jesucristo se había retirado al atrio de las mujeres, donde se ubicaba el arca de la ofrenda. Él había enseñado anteriormente en esta parte del templo. El arca de la ofrenda consistía en 13 recipientes con forma de trompeta. Según entiendo, la base de la parte más ancha de cada recipiente, desde el fondo hasta la parte superior, se estrechaba poco a poco. Las monedas se echaban por una abertura de la parte superior. Es como el concepto que nosotros conocemos como alcancía en nuestro lenguaje salvadoreño. Pero evidentemente esta arca de las ofrendas tenía un tamaño bastante agrandado. Entonces, consistía esta arca en 13 recipientes en forma de trompeta que se ubicaban en una zona del atrio. Un ejemplo de un arca que se colocó en el templo para recoger el dinero lo tenemos en 2 Reyes capítulo 12 y el versículo 9. Ahí dice de la siguiente manera: mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Cada receptáculo estaba marcado con una letra del alfabeto hebreo, y el dinero que se echaba en cada una de ellos se usaba para diferentes aspectos del funcionamiento del templo, o sea, sacrificios, mantenimiento y otras cosas por el estilo. Se usaban para ofrendas voluntarias, en ocasiones especiales tales como los días de fiesta. Muchos venían para hacer contribuciones voluntarias. Bueno, el Señor Jesús dijo ahí en este verso 41 que se sentó delante del arca de la ofrenda. Por el momento estuvo solo. Eso es lo que vemos. Parecía que los discípulos se habían ido un poco lejos, estaban un poco retirados. Sin duda, saboreaba pues la tregua. Aparentemente se sentó durante un rato con la mirada hacia abajo, tal vez incluso a lo mejor cerraba sus ojos, pero después levantó sus ojos. Ahí lo dice en este versículo 1. Y estando sentado miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Esta oración, la anterior y las dos posteriores, se expresan con el propósito de manifestar ironía. Siempre se ha creído que cuando uno da, mi mano derecha no debe saber lo que hace mi mano izquierda, y menos lo deben saber las personas que están a mi derecha
y a mi izquierda también es un principio totalmente bíblico. Y siempre se ha creído que la cantidad que uno da debe ser el número, debe ser uno de los secretos, mejor dicho, de los secretos del universo, así como el número de cabellos que uno tiene en la cabeza. También esta es una referencia que tenemos en el Evangelio de Mateo. Sin embargo, el texto declara que el Señor se sentó ahí, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. La palabra griega que se traduce por echaba se puede traducir también por lanzaba. En la versión del rey Jaime se lee: el pueblo lanzaba dinero en el arca. Anteriormente Cristo había dicho que algunos hacían alarde de lo que daban. Le gustaba eso. Ya lo vimos esto en Mateo capítulo 6, verso 2. Tal vez esas personas habían aprendido cómo, es decir, cómo hacer que a lo mejor los receptáculos sonaran al lanzar sus monedas. Yo recuerdo, evidentemente por ética y por respeto no debo decir el nombre, pero recuerdo una mala acción de la iglesia de la cual yo nací como siervo de Dios, como hijo de Dios. Había un hermano, se sentaba en la primera banca, y cuando pasaba el que recogía la ofrenda, el hermano que le tocaba, uno de los hermanos, él fingía que se había olvidado y sacaba su chequera y de inmediato se ponía a escribir el cheque por la cantidad que iba a dar. Realmente no era un olvido. Se sentaba en las primeras bancas, él quería que le vieran que estaba dando un cheque, y más hace 45 años, usar chequera era algo verdaderamente de lujo, ¿verdad? Entonces, no me gustaba esa acción. Yo les digo sinceramente, y lo hubiese hecho, si a mí me hubiera tocado recoger la ofrenda y pasar por donde ese hermano, yo no le recibo esa ofrenda. Yo me voy de paso. Pero el hermano sencillo, humilde, que estaba recogiendo la ofrenda, era paciente al grado que esperaba que él escribiera ese cheque. Realmente ese hermano tenía que recibir una lección. Por otro lado, puede que no tenga importancia alguna el hecho de que se usó la palabra griega que significa lanzar. Una palabra griega parecida se usa para describir el acto por la cual la viuda dio su ofrenda. Y dice la Escritura que el Señor vio que muchos ricos echaban mucho. Yo le quiero pedir que le ponga cuidado a esto, que muchos ricos echaban mucho. Y lo dice Marcos, Lucas no lo dice, porque tenemos este mismo episodio en Lucas 21, versos 1 al 4. ¿Ve? No había nada malo en ello. Pablo dijo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y que el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Ve? Luego Jesús contempló esta conmovedora escena. Dice que vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. A las viudas se les consideraba el segmento más indefenso y desamparado de la sociedad. Dios estipuló leyes especiales para el cuidado y la protección de las viudas. Por ejemplo, si nos vamos a Éxodo,
Vámonos a Éxodo capítulo 24, los versos 19 hasta, permítame, voy a rectificar, es Deuteronomio, hermano. En Deuteronomio, ahí nos está diciendo en el capítulo 24, versos 19 hasta el 21. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Este mismo principio fue transmitido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1 y el verso 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, la mayoría de las viudas eran pobres. El hecho de que Marcos y Lucas describieron especialmente como pobre a la viuda de este relato puede ser indicio de que ella se encontraba entre las más pobres de las pobres. Mientras Cristo miraba, esta viuda echó 2 blancas. Y quiero que le pongan cuidado a esto que voy a describir ahorita. La palabra griega que se traduce por blancas es lepta y es la forma plural de lectón. El lectón era una diminuta moneda judía y la palabra lectón significaba delgado, pequeño o minúsculo. Eso es lo que significaba. Entonces, el lectón es la única moneda judía que se menciona en el Nuevo Testamento. El texto dice que 2 lectas equivalían a un cuadrante. El cuadrante era una pequeña, por decirlo así, moneda romana que equivalía a la 64ª parte de un denario. Entonces, 4 cuadrantes equivalían a un asarión y 16 asariones equivalen a un denario. Entonces, era el salario de un día de trabajo de un obrero corriente. Ahí lo hemos visto en Mateo capítulo 20, versículo 2, cuando se contrató a aquellos obreros y el pacto se hizo por un denario al día. ¿Ve? Para calcular cuánto valdrían las 2 blancas de la viuda en su país, yo quiero que divida el salario diario promedio de un obrero común entre 32. Y yo puedo decir que las traducciones y los comentaristas tratan de expresar el valor con palabras como un centavo o como una fracción de centavo y así por el estilo. Es más significativo comparar el valor con la economía de su país. Y en el caso nuestro, nosotros que desde el año 2001 fuimos dolarizados, pues es una moneda que tiene poder. Pero hay monedas en muchos países que
su poder es exageradamente muy numeroso. Ahí nomás si vamos a Costa Rica, por $1 dan 570 pesos, si no me equivoco, pesos ticos. Entonces, ¿qué sucede cuando usted va a esos países? Usted trae monedas de esos países. Primero, aquí no hay banco que los reciba. Segundo, esas moneditas no son nada, no representan monetariamente nada. ¿Ve? Entonces, tome en cuenta que el obrero corriente apenas podía sobrevivir con su salario de un denario. Por esta razón, la ley estipulaba que al obrero corriente debía pagársele al final de cada día. Y esta viuda tenía una diminuta fracción del pago de un día de trabajo de un obrero. O sea, ni siquiera el denario, pues. Cuando Cristo contemplaba a la viuda, es evidente que pensara diciendo: mis seguidores necesitan ver esto. En lo que el Evangelio de Marcos se refiere, solo fue en ocasiones que Jesús hizo un esfuerzo especial para conseguir la atención de sus discípulos. Y aquí dice que llamó a sus discípulos a su lado. Lo dice en el verso 43 de este capítulo 12 de Marcos. Y les dijo: de cierto os digo. Estas palabras indican que estaba a punto de decir algo muy importante, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. La construcción griega indica que ella dio más que la suma, es decir, es la combinación pues de lo que dio el resto, la suma de lo que dieron todos los demás. Desde el punto de vista de los hombres, la ofrenda de ella fue ínfima, pero desde el punto de vista de Dios fue inestimable. A los ojos de Dios, sus diminutas monedas fueron más preciosas que diamantes mismos. Esa es la situación que nosotros tenemos que ver acá, y vamos a seguir viendo más maravillas de esta acción de la viuda. La viuda puede haber dado tan solo una pequeña cantidad, pero su irreflexiva generosidad ha alentado a dar de modo sacrificado durante casi 2000 años. Alguien estimó que si las blancas de la viuda se hubieran depositado en el Banco Nacional de Jerusalén para ganar el 4% de interés semestral, el fondo alcanzaría un total de 48 o 4.800 seguido de 20 ceros. Imagínense, seguido de 20 ceros. Yo digo, no está dentro de mis alcances o dentro de mis planes comprobar si las cifras son exactas, pero lo que sí es que el ejemplo de la viuda ha inspirado a dar millones, tal vez miles de millones de dólares. Yo les presento y les leo un ejemplo. Me emocionó mucho al leer este ejemplo, esta ilustración real. La ciudad de Nueva York estaba participando en una campaña entre los pobres inmigrantes de la gran ciudad con el fin de recaudar fondos para la construcción del pedestal y torre de soporte sobre los cuales se erigiría la Estatua de la Libertad. La estatua de la Libertad de Bartholdi. La campaña estuvo retrasada hasta que una mujer pobre vendió su cama por $13 y dio el dinero. Inspirada por esto,
la gente respondió rápidamente y dio más de lo que se necesitaba. De un modo similar, la viuda pobre de este texto ha construido más de un edificio de la iglesia y ha contribuido con más de un presupuesto por todo el mundo. Yo recuerdo algo muy hermoso cuando en la antigua iglesia donde laboramos por 32 años, estábamos ahorrando, estábamos pagando el terreno para construir el edificio. Y recuerdo que un sabio predicador me dijo, mira, me dijo, si no comenzás el edificio, nadie te va a ayudar. Y yo tomé en cuenta ese buen consejo. Levantamos aquellas 4 paredes y qué triste ver aquellas 4 paredes y cuando venía la lluvia, pues evidentemente ahí no se podía congregar. Pero hablé con una iglesia en un país y les mandé fotos. Aquel techo tenía un valor estimado de $5,000 y dicho y hecho, esta iglesia donó esos $5,000 para aquel techo. Una vez lo pusimos el techo en forma rústica, comenzamos a reunirnos en este local. Pero también hay la parte opuesta, de hay los grupos religiosos evangélicos o no evangélicos que usan torcidamente esta situación, que engañan poniendo este ejemplo diciendo, miren lo que dio la viuda. Me contaba un hermano con el cual trabajé por 9 años seguidos, que venía desde los Estados Unidos y que él había sido parte de una agrupación religiosa que los preparaban antes, llamaban a un grupo de hermanos de esa congregación o de religiosos de esa congregación y les decían, miren, el predicador va a decir, yo sé que aquí hay 50 hermanos que tienen un billete de a 20, que pasen esos 50 hermanos, les habían entregado ya el billete anticipadamente. Pero después decían, aquí hay tantos hermanos que tienen un billete de 50, que pasen esos hermanos. ¿Ve? Pero aquí hay tantos hermanos que tienen un billete de a 100, que pasen esos hermanos. Y pasaban. Era un cebo para que muchos más pasaran a dar. Esto es proceder deshonestamente. Esto no es dar del corazón. Continúo con la lección de nuestro Señor aquí. Jesús continuó diciendo, porque todos han echado de lo que les sobra. El Señor era Dios, era omnisciente y es omnisciente. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es decir, que los hombres ven el presente que se da, pero Dios ve lo que queda en el bolsillo después de que se da del presente. La ofrenda, él sabía que la ofrenda de los ricos no les costaba nada a ellos. La ofrenda de la viuda le costó todo a ella. Y por eso en ocasiones oímos a alguien decir, no puedo dar más que la blanca de la viuda a menos que dé todo lo que tiene. Si a usted le queda algo en su bolsillo, su presente no debe compararse con el de aquella pobre mujer. Los hombres han debatido si la decisión de la viuda fue sabia.
usted y yo habríamos tratado de detenerla diciéndole: tú estás dando demasiado. Dios no espera que pases hambre para poder dar para los fondos del templo. Él apreciará tu disposición a dar, pero conserva parte de ella para ti mismo. El Señor, sin embargo, elogió su ofrenda de amor. Elogió su ofrenda de amor. Y una cosa es cierta, hermanos, que esta pobre viuda estaba confiando en Dios, que Él tendría cuidado de sus necesidades en los días siguientes. Miren el principio que tenemos aquí en Mateo capítulo 6 y el versículo 33, que yo no dudo que muchos cristianos lo conocemos perfectamente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Decida usted cuánto analizar este punto. Dios desea que usemos el sentido común, pero el egocentrismo se disfraza a veces de lo más factible. Y este conmovedor relato nos insinúa muchas lecciones. Nos insinúa muchas lecciones. Es decir, todos deben dar. Todos deben dar, sean ricos o sean pobres o intermedios. A veces yo puedo decir, y muchos de los presentes aquí pueden decir: yo soy pobre, y estamos en lo correcto, pero comparándonos con muchos pobres, nosotros no somos tan pobres como los verdaderos pobres. Esta es la realidad. En segundo lugar, Dios mira lo que damos de un modo diferente de cómo lo miramos nosotros. Y en tercer lugar, lo que damos debe significar un sacrificio. Debe significar un sacrificio. Lo que damos debe reflejar que nuestra confianza está depositada en el dador, no en lo dado por él. Sin embargo, el único asunto que deseo recalcar es que Jesús nos mira como miró a la viuda. Esa es la realidad. El Señor Jesús nos mira como miró a la viuda. Yo les quiero decir que Jesús aún mira lo que damos. Jesús aún mira lo que damos. Muchos pasajes nos dicen que Dios lo ve todo, que Él es omnipresente y omnisciente. Dice libro de Crónicas 16:9. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dice Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Aquí mismo en Proverbios capítulo 15, verso 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entre las cosas que Dios ve está lo que damos. Él sabe si es o no lo que debería ser. Él vio, por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira, que dieron hipócritamente y no le agradó. Él vio el sacrificio que hicieron los macedonios para dar y le agradó.
Ahí lo describe en el capítulo 8 de 2 Corintios. Y dice la Escritura en el capítulo 9, versos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El Señor pues escudriñó lo que se dio en el templo hace 2000 años. Y Él aún está sentado delante del arca del cielo mirándonos, hermanos. Esa es la realidad. Yo siempre he dicho, y me perdonan, pero en la iglesia hay mucha reticencia a dar. Yo no puedo entender, y sí lo puedo entender desde el punto de vista del engaño de los grupos evangélicos, cómo es que dan abiertamente en una forma de comercialización, en forma de engaño. Pero ¿por qué nosotros dentro de la iglesia somos tan duros para dar? Un predicador pidió que se ayudara en la recolección de la ofrenda. Y dicen que cuando pasaba el plato de la ofrenda, de vez en cuando tomaba con su mano lo que alguien daba y lo examinaba detenidamente. ¿Cómo se imaginará cuando la recolecta se había llevado a cabo? Muchos estaban apenados y otros estaban muy enojados. Y dicen que este predicador se dirigió en el púlpito y dijo: ¿les ha molestado a algunos que yo haya examinado su ofrenda solamente esta vez? ¿Están ustedes conscientes de que el Señor inspecciona su ofrenda cada vez que ustedes la dan? Cuando lo hace, ¿qué ve? ¿Está Él contento o está Él triste? Esta es la realidad. Entonces, ¿qué ve Cristo cuando mira lo que damos? Es una pregunta bien dura. Es una pregunta que no agrada a la iglesia que me escucha ahorita, como a la iglesia que se beneficia en estos momentos o posteriormente que escuche esta lección. ¿Qué ve Cristo cuando mira lo que damos? Yo no puedo responder a esta pregunta por usted, y usted no la puede responder evidentemente por mí. El relato que hemos estudiado revela que a Dios no le interesa solamente la porción, sino que también la proporción. Él no solo mira lo dado, sino también mira al dador. Por eso es que condenó a aquellos ricos que estaban dando mucho, porque Él sabía que aquellos ricos estaban dando lo que les sobraba. Realmente no estaban dando como Él los había prosperado. Le interesa tanto lo que nos queda en el bolsillo, así como cuanto damos. Y yo no estoy hablando en el tema de que Dios me libre de eso, de esos predicadores, de los grupos evangélicos comerciantes que extorsionan a la gente y que le agrada a la gente que le hagan eso. Yo no estoy hablando en ese sentido, estoy hablando en el sentido puramente de lo espiritual. Es decir, cuando yo doy, implica ello un sacrificio. Tengo que renunciar a algo para dar como doy. Tengo que renunciar a ciertos deleites. Tengo que renunciar, hermanos, a ciertas incomodidades. Ciertamente
a lo mejor mi ofrenda palidece a la par de la ofrenda de la viuda pobre que dio incluso su sustento, de su sustento todo lo que tenía. Esa es la realidad que aquí se nos está presentando. Y se murió de hambre aquella viuda. Yo no creo que se murió de hambre. Yo lo que evidentemente creo que esa viuda fue muy bendecida por nuestro Señor. Yo no creo de un Dios, de un Cristo injusto, alabar a la viuda y abandonarla. Y yo no creo también que Dios nos va a bendecir por lo que damos, por cuánta cantidad damos, porque en eso caeríamos en la situación de las indulgencias de la Iglesia Católica, que entre más los nobles daban, los reyes daban por sus desgraciados pecados que cometían, sus sucios pecados que cometían desde el tiempo de la Santa Inquisición, llamada también el Santo Oficio. El cura lo llevaba al cielo, el Papa lo llevaba al cielo. Esa fue la peor desgracia que hubo. Y lamentablemente nosotros en la Iglesia hemos heredado mucho de esta situación cuando actuamos así, de esta manera. Hemos conocido a los que dieron todo. Es una realidad. Hemos conocido a los que dieron todo. Madres que se privaron de las necesidades de la vida con el fin de que sus hijos pudieran tener lo que necesitaban. Hombres y mujeres que dieron sus vidas por otros. Misioneros que renunciaron a todo para llevar el Evangelio a otros. Ahora la pregunta incómoda que plantea el relato de la ofrenda de la viuda pobre es: ¿qué he dado yo? ¿Qué he dado yo? Seguramente la pobre mujer jamás se enteró de que alguien viera alguna vez lo que ella dio o cómo le dio, lo dio. Ella llegó al final de su vida y no fue sino hasta que llegó a la gloria, al ser recibida por el mismo Hijo de Dios, que se dio cuenta de que Él había besado el cobre. ¿Por qué digo esto? Porque las monedas eran hechas de cobre. El Señor había besado el cobre de su pobreza y lo había convertido en el oro de la eternidad. Esa es la realidad que se nos presenta. Quiero terminar diciendo, para dar todo al Señor hay que comenzar con darse a sí mismo o a uno mismo. En relación con la forma sacrificada como dieron los macedonios, Pablo dijo que se dieron primeramente al Señor. Esa es la realidad. Se dieron primeramente al Señor. Y eso es, mis hermanos que me escuchan, eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que darnos primeramente al Señor. Si usted no se ha dado a Dios en amor, fe y obediencia, deje que la viuda pobre le inspire, la viuda que amó al Señor tanto que ningún sacrificio fue demasiado grande. Yo le digo a usted, pues, entréguelo a todo y venga a Él, hermano, de la manera como Dios le bendice, de la manera como Dios le prospera. Yo le digo a usted, amigo, venga al Señor a través de este ejemplo. Entréguese a Él, entienda. Nosotros en el pasado, al menos hablo de El Salvador, y yo fui parte de ello porque no se me corrigió. Hablábamos de que en la Iglesia de Cristo no se da diezmo, sino que se da limosna, decíamos. Andábamos en una carpa evangelística por todos los pueblos y perifoneábamos por parlantes
venga acá, aquí no se le pedirá diezmo. Implícitamente, psicológicamente le estábamos diciendo a la gente, aquí usted da una limosna. Y eso no es la enseñanza bíblica. ¿Ve? La enseñanza bíblica es dar conforme se ha prosperado. Yo no le puedo imponer a usted un porcentaje. ¿Ve? Yo sí conozco de ejemplos bíblicos, de ejemplos de cristianos, y yo lo he dicho a través de mis 40 y pico de años desde que me gradué de la escuela de Sunset, que uno de los maestros puso un ejemplo muy hermoso. Dice que él llegó a una casa de un matrimonio de señores y la hermana estaba cortando el césped con la máquina de cortar césped. Y cuando llega el hermano le dice, me duele mi espalda. Y le dice el hermano, ¿y por qué no paga mejor quien le corte la grama? En ese tiempo cobraban de 40 a 50 dólares para cortar la grama. La respuesta de la hermana fue la siguiente, no, le dijo, porque preferimos mejor ponerlo en la ofrenda. El hermano agregó